leerle siquiera la palabra del Señor. Ya de que habiendo pues tanto buenos hermanos aquí dotados, que Dios los usa en gran manera. Yo le decía a hermano Beto, yo me siento bien por allá atrás, oyendo la palabra del Señor. Pero gracias al hermano que tiene esa confianza. Ya sabiendo de que hay hermanos que son llenos del Espíritu Santo, que tienen un currículum excelente. Yo pues mi currículum tal vez sea un poquito, como dijo el profeta, yo soy recogedor de cabra higos, soy boyero. Pero damos gracias a Dios porque en su infinita misericordia Él nos concede estar aquí en este lugar y poderles leer la palabra, que esta es palabra de Dios. No vamos a hablar de lo que nosotros nos venga a la mente, sino que aquí está la regla divina. Y sabemos que es noche de oración y vamos a tomar una base en las Santas Escrituras conforme al motivo del culto. Una palabra conocida, vamos a ir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, del versículo 22 hasta el 33, vamos a leer un suceso que está ahí plasmado en la Biblia para agarrar fe, para que nuestra fe se active, ya de que a veces pues no es que no tengamos fe, pero la fe se nos va abajo. Más cuando viene la tribulación, la tempestad, la prueba, la lucha, la dificultad. Es como el tanque de gasolina que se va para abajo. Pero quiere el Señor que esta noche pues nos active la fe. Le damos lectura a la palabra como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y este relato está en la Escritura para nosotros, para nuestra enseñanza. Como dijo Pablo, todo lo que ha acontecido ha sido para nuestra enseñanza. Ha sido para que nosotros nos formemos y tomemos ánimo y agarremos fuerza. Un mensaje bien conocido, yo creo que todos lo hemos oído en muchas ocasiones, y es para que nosotros nos consolemos en ello. El mensaje corto es que el mar es el mundo. El mundo está tambaleando, en constante movimiento, desesperado. La barca es nuestra vida. Y ahí estamos. Somos del mundo, dijo el Señor, pero no hacemos las cosas del mundo.
El viento y la tempestad y las olas y el viento son las pruebas, los problemas, las aflicciones que nos asedian. Ya de que aunque seamos cristianos, aunque hayamos recibido a Dios, no estamos exentos de las pruebas. No estamos exentos de los problemas. A nadie se le ha llamado, a Jesús no llamó a nadie a vivir una vida llena de felicidad, llena de paz y tranquilidad, sino que dice, al reino de los cielos se le hace fuerza. Y los valientes, dice, son los que lo arrebatan, dando a entender que este camino no es fácil. Este camino es de gente decidida, es de gente que ha tomado la decisión de dejar al mundo, de negar los placeres de este mundo y seguir adelante, viendo al blanco perfecto que es Cristo Jesús nuestro Señor. Y así es nuestra vida, en el diario caminar, momentos de alegría, porque sí hay momentos de gozo, hay momentos de bonanza, hay momentos de paz, de tranquilidad, de bendición, donde nos sentimos gratos, alegres, con ganas de caminar, con ganas de vivir, con ganas de seguir, con ganas de venir al culto. Cuando hay todo es bien fácil servir al Señor, pero hay momentos también en que el mar, esas olas, ese viento nos es contrario y nos viene a azotar y nos viene a tambalear, y hay momentos en que flaqueamos y decimos, yo como que no fuera cristiano. Más cuando vemos al impío que está prosperando. Más cuando vemos como aquel veía a los impíos que iban su hacienda grande, creciendo y multiplicándose. Como que ahí se nos quita el deseo, se nos va la alegría. Y decimos, ¿para qué ser cristianos entonces? Si vamos a padecer, si vamos a subir aún más que los impíos. Pero ¿sabe qué es ese momento para que su fe se afirme? Para que usted y yo busquemos a Dios. Y Él está presto. Él está presto para darnos la mano, para darnos la ayuda que necesitamos. Basta que nosotros peguemos el grito y digamos, sálvame. Como dijo Pedro, sálvame, que perezco. Y dice la Escritura que enseguida el maestro tomó la mano de Pedro y lo restauró. Va que está bueno este mensaje. No sé, es que así dan ganas de venir al Cristo, venir al culto, pero hay momentos, miren, que venimos a la iglesia solo porque no digan, solo porque no los miren ahí que estamos congregándonos. Seamos sinceros, en mí ha pasado y quiero que en todo. A veces venimos al culto para que no digan los hermanos, que no digan los hermanos que ya no soy nada o que me estoy quedando. Pero cuando venimos a la casa del Señor, aunque sea así, de arrastras, a reempujones, pero viene una palabra ahí del que está predicando, aunque no toda la agarramos a veces o no es para nosotros, pero una palabrita que llegue a nuestros corazones nos activa la fe, nos anima, nos impulsa a seguir adelante y volvemos a venir el siguiente culto ya con más alegría y empezamos a caminar. Y así va nuestra vida. Así es esta vida, llena de vientos y tempestades, pero sabemos que hay uno que está con nosotros. Pero mire, hay veces que la tempestad, la dificultad, la prueba, la lucha o todo lo que nos venga, nos viene a nosotros porque nosotros la buscamos. Como decía la palabra el domingo, por meternos en lo que al buen salvadoreño no nos importa. Por entremeternos en negocios ajenos, en lo que no tenemos que andar, ahí andamos. Y dice que el que se mete en pleito ajeno, el que suda calentura ajena, es como el que agarra el perro por las orejas. Va a salir mordido. Y después andamos llorando y nos andamos quejando. Y decimos, no, es que no nos quieren. No, es que allí no hay amor. Y esas son cuando nosotros las buscamos.
Y hay otras pruebas y dificultades que vienen porque el enemigo acérrimo que tenemos, Satanás, ese no descansa. Ese anda, bien dice la palabra, como león. No es león, sino que anda como un león, rugiente, desesperado, con ganas de atrapar una presa, con ganas de que usted y yo nos descuidemos y agarrarnos y despedazarnos y tirarnos y desecharnos y terminar con nuestra vida cristiana, porque eso es lo que quiere Satanás. Terminarnos, vernos nuevamente hundidos en la miseria, en el pecado y en la maldad. Pero ahí está nuestro Dios para ayudarnos también. Ahí está nuestro Dios para socorrernos. Resistid al diablo, le dice, y él huirá de vosotros. Gloria al Señor, porque no estamos solos. Tenemos un Padre celestial que se compadece de nosotros. Dice que como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Así es que por más, mire, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. O sea, cuando el diablo lo quiere agarrar a uno, no lo anda tratando con cariño ni con lástima, como a trigo, dice. Pero yo he orado, le dice el maestro. Le da confianza, le da esperanza. Yo he orado, le dice, para que tu fe no falte. Y el maestro allá en el monte de los olivos oró la oración intercesora por cada uno de nosotros. No te ruego, le dijo, que los quites del mundo, sino que le dijo que los guardes del mal. Tuyos eran y tú me los diste. Y entre tanto que yo estaba con ellos, le dice, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición, para que la palabra se cumpliese. Tuyos eran, le dice, y tú me los diste. Y han recibido tu palabra y han creído que me has enviado, le dice. Guárdalos, le dice. Y no te pido solo por estos. O sea, no solo por estos 12, sino que por todos aquellos, por todos nosotros, por todos aquellos que han de creer por la palabra de ellos, les dice. Así es que no importa que el enemigo nos pida, tenemos un ayudador. Y hay otras pruebas que Dios nos pone. Dios los pone. Dios nos pone a prueba para ver cómo está nuestra fe, para ver qué tal estamos fundados, para ver si no solo para gritar somos buenos, para ver de qué estamos hechos. Dios nos pone allí, porque miren la palabra del Señor donde dice, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Va que no fue con ellos. Vaya que él bien pudiera ir, iban al mismo lugar. Si él no seguía a los discípulos lo seguían a él. Pero él deliberadamente los hizo entrar en la barca. Al decir los hizo entrar, quizás los discípulos decían, maestro, ¿y por qué no vas a ir? ¿Por qué no vas a venir con nosotros? Él les dice, no, voy a despedir la multitud. ¿Verdad que él despidió a la multitud? A saber, quizás los saludó a todos. Y mire, era un gentío que había allí. Más de 5,000. Una multitud que se había aglomerado a oír al maestro. Bueno, los discípulos zarpan. Y él aparte, después de que despide la multitud, todavía se va al monte a orar. Dando tiempo de que aquellos se fueran profundizando en el mar y que la tempestad empezara a surgir y que empezaran las olas a mover aquella barca, porque no era un barco así como los de ahora, era una lanchita.
vaya que era para unas 12 o 14 personas a lo mucho, pequeña, de remos, no era a motor, había que ir remando y la tempestad era grande y ya estaban a medio mar, el viento era contrario, o sea que no podían avanzar. Mire dónde los puso el Señor a sus discípulos para ver cómo estaban fundados. Y aquellos estaban va de remar, tratando de que la barca no se diera vuelta, ya que las olas eran grandes. Pegaban con la barca y agua caía dentro de la barca, sin duda. Sin duda, porque la barca se iba a hundir. Y aparte del viento era contrario. La gran tormenta que estaba cayendo, la tempestad era grande, la oscuridad. Pero el maestro estaba orando y estos empezaron a clamar, estos empezaron a afligirse, y dice la escritura, y dieron voces, y dieron gritos de miedo, con temor. Y vaya que quizás esos gritos interrumpieron la oración del maestro, porque Él nos escucha, Él nos oye. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Y cuando empieza a oír aquello, empieza él a caminar sobre el mar. Y bien curioso, ¿por qué el maestro empieza a caminar sobre el mar? Y dice el Evangelio de Marcos, dice, y viéndolo remar con gran fatiga. ¿Capta eso usted? Viéndolo remar con gran fatiga. Vaya que la barca estaba a la mitad, en medio del mar, dice. Y el mar de Galilea, en la parte más estrecha del mar de Galilea, mide aproximadamente 7 millas. O sea que la barca estaba a 3,5 millas de tierra. Aparte de la distancia que estaba de la orilla de la playa hasta el monte donde estaba el maestro. Y dice, y viéndolos remar con gran fatiga. Vaya que para que ellos los vieran remar, que estaban fatigados, él estaba viendo sus rostros. Él estaba viendo su sudor, la fatiga que tenían. Y viéndolos remar, dice, con gran fatiga. Dios es poderoso. Aparte de la distancia, vaya que nosotros a 3 millas no alcanzamos ni distinguirle el rostro a alguien. Pero como Él es omnisciente, Él es omnipotente, pudo verlos, pudo ver su aflicción. No importa donde quiera que nos encontremos, Él puede ver nuestra aflicción. Él mira la situación en que nos encontramos y Él se compadece de nosotros. Y empieza a caminar. Y yo digo que los hizo entrar en la barca a ellos solos porque sabía que iba a haber una tempestad. Vaya que unas noches antes estaba la misma situación, pero el maestro estaba en la barca. Estaba dormido en la popa, recostado sobre un cabezal, dice. Y se vino una gran tempestad cuando iban para Gadara. Y los discípulos estaban afligidos. Ya no hallaban qué hacer. Pero se acordaron que el maestro estaba ahí con ellos. Gloria al Señor. Y van y alguien lo despierta. No dice quién lo fue a despertar, pero fue uno a despertar y le dice: maestro. Y algo malcriado: no tienes cuidado, le dice, que perecemos. Es que a veces somos bastante atrevidos. Queremos el favor de Dios y venimos a gritarle y venimos a exigirle, cuando tenemos que venir con reverencia, con humildad, a clamarle a nuestro Dios, a suplicarle el favor. Y enseguida el maestro se levanta y le dice al viento: calla, y a la tempestad enmudece. Y al momento y al instante se hizo una gran bonanza. Y aquellos dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen?
Él es el creador del mar. Él es el dueño del mar, de los cielos y de la tierra. Él es el creador, porque todas las cosas por Él subsisten, porque para Él y por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra y debajo de la tierra, sean tronos, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y añade, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No estamos solos. Va alguien delante de nosotros. Pero en esta situación, donde hemos leído, el maestro quizás quiere darles a entender, y a nosotros también, de que Dios está con nosotros, aunque nosotros pensemos que Él no está con nosotros. Aquellos ya sabían que el maestro estaba ahí, lo despertaron, pero ahora ¿cómo? Ahora ¿dónde iban? Era diferente la situación. Estaban abatidos, pero Dios los estaba viendo. Jesús los estaba viendo. Miraba su fatiga. Hay veces que nosotros sentimos que Dios no está con nosotros. Nos sentimos solos. Le hablamos al hermano, no responde. Le hablamos al pastor, él está ocupado con otro hermano. Anda visitando a otro. Y no hay ayuda para nosotros y decimos, Dios nos ha desamparado. ¿Cómo hago ahora? No hayamos qué hacer. Pero Dios está con nosotros, aunque nosotros pensemos que no está allí. Allí está Él con nosotros. Si no, miren cómo estamos nosotros de robustos. Si Dios no estuviera con nosotros. ¿Se acuerda cuando llegamos al país? No teníamos nada. Con unos trapitos viejos veníamos. Traíamos nada. Y ahora, veamos ahora cómo estamos. Y las hermanas nos agarran la tarde porque no hayan que ponerse. Pero no es porque no tengan, sino porque de tanta ropa que hay, no hayan qué vestido escoger. No hayan qué zapato ponerse. Y tenemos que estar pitando. Que ya es hora, y a veces hasta nosotros también. No hallamos qué pantalón, qué ropa, para que no nos miren con la misma ropa, pues. Miremos la evidencia. Dios está con nosotros, porque Él ha prometido estar, y yo estaré con vosotros, les dice, hasta el fin del mundo. Pero nuestra humanidad, nuestra flaqueza, nuestra debilidad como ser humano nos hace sentir muchas veces que Dios no está con nosotros. Vaya que hasta el mismo Jesús sintió que Dios el Padre lo había desamparado. Y exclama en la cruz, Elí, Elí, lama sabactaní, que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la pregunta es, ¿lo habrá desamparado Dios? Dios no lo desamparó. En ningún momento Dios lo desamparó. Sí se alejó de él un momento. Dejó de verlo un momento. ¿Y sabe por qué? Porque él cargó el pecado de la humanidad. Y a Dios no le agrada el pecado. Dios no le agrada nada el pecado. Pero dice el profeta, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Molido él y afligido, enmudeció y no abrió su boca. Y es el único momento en toda la eternidad en que el Padre quita su mirada de él, mas no lo desampara. Porque cuando él dice consumado es, dice la Escritura que toda la tierra se hizo tinieblas. No solamente ahí en Jerusalén, es literalmente, dice, toda la tierra se hizo tinieblas.
¿Y quién cree usted que hizo eso? Y aparte de eso, un gran terremoto, que las piedras se partieron, los sepulcros se abrieron. Era porque el Padre estaba confirmando que el que estaba muriendo allí, el que estaba dando su vida, era su primogénito, su unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios no desamparó a Jesús. De tal manera que al ver esto, aquel centurión que lo había estado golpeando sin duda, reconoció que el que estaba allí no era cualquiera, no era como los otros. Él dijo, verdaderamente, este que está aquí es el Hijo de Dios. ¿Y quién abrió el entendimiento de ese hombre? Era el Padre. Gloria sea el Señor. Él no los puede desamparar. Ahora si le dejamos, sí, pero Dios no nos ha desamparado. Y empieza el maestro a caminar. Y es la única oportunidad que nosotros podemos ver lo que dice al principio la Biblia. Dice el libro de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. Caminaba sobre las aguas. Jesús está caminando sobre las aguas, dándoles a entender a aquellos discípulos amedrentados, miedosos, que Él es el dueño del mundo. Y pese a toda contra la naturaleza, algo contra la naturaleza, caminar sobre las aguas. Nadie puede hacer eso si no es el Creador del cielo y de la tierra. Job dice: Él es el que ha encerrado con puertas el mar. Le ha puesto, dice, puertas y cerrojo. Y dice: ha decretado sobre él un mandamiento el cual no quebrantará. Y dice que Él le ha puesto nubes como vestidura y tinieblas le ha puesto como faja. Él le dice: hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Hasta aquí, le dice, llegará el orgullo de tus olas. Gloria al Señor. Suya es la mar, dice el salmista, porque Él la hizo y sus manos formaron la tierra seca. Dios le dice a Job: has entrado tú, le dice, has andado tú sobre las fuentes del mar, has escudriñado los senderos del abismo. Él es el creador de todas estas cosas. Gloria sea a Él. Dice que Él es el que cambia en bonanza la tempestad. Dice que Él es el que aquieta las olas. Aunque se levante la tempestad, dice, no prevalecerá. Y aunque bramen sus ondas, dice, no pasarán. Él es el único que puede hacer grandes maravillas. Y al verlo venir, aquellos dijeron: es un fantasma. O sea, es una imaginación que nosotros tenemos. Estaban, de tanta era la angustia, pensaron que estaban alucinando. Vieron que era un espectro y decían: ¿cómo es esto que alguien va a venir encima de las aguas? Se turbaron, dice, al ver el cuadro que estaban viendo. Pero Pedro, el más aventajado, el más atrevido, y por esto llegó a ser líder de entre los 12,
Para bien o para mal, Pedro sobresalía. Pedro salía adelante. Como saliera, Pedro le dice, maestro, le dice, si tú eres, le dice. Oiga lo que está pidiendo Pedro. No era nada fácil lo que Pedro estaba pidiendo. Era más grande de lo que pidió Eliseo. Eliseo con oración, ayuno y mucho sacrificio lo hubiera conseguido, aunque con más tiempo. Pero lo que está pidiendo Pedro, manda, le dice, que yo camine sobre las aguas y que vaya hacia ti. El maestro estaba lejos, aunque estaba lleno de luz. Quizás es como la única vez después de aparte de la transfiguración, que el maestro se presenta así, en su gloria, en su cuerpo glorificado, lleno de luz. Vaya que había una gran tiniebla, pero él resplandecía, porque la luz en las tinieblas resplandece, dice, gloria sea a él. Y no le distinguían porque estaba lejos. Entonces Jesús le dice, ven. Dios nos ayude a nosotros. No nos metamos donde no los han llamado. No, esperemos. Hay que esperar el ven de Dios. El ven de Dios te autoriza, lo capacita, lo respalda a usted y a mí. El ven de Dios quiere decir que Él va a estar con usted. Moisés le dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no vas, yo no voy, le dice Moisés. Hombre entendido, aunque era tartamudo, pero tenía puesto su sentido. Y Pedro empieza a salir de la barca. Me imagino yo a Pedro tanteando, porque no se tiró. Yo digo, no dice la escritura, pero dice que empezó a caminar. Pero yo pienso que Pedro empezó a ver si su pie no se le iba, no se le hundía. Y cuando sintió que su primer pie que bajó, lo sintió firme. Ahí voy, dijo Pedro. Y empezó a caminar. Empezó a caminar Pedro. No se sabe cuánto, pero yo digo que debe haber caminado unos 15 a 20 metros. Porque yo quedo cerca del maestro. El problema es que Pedro, cuando iba caminando, empezó a ya no ver al maestro, sino que empezó, dice, a ver la tempestad y el viento. Y empezó a dejar de caminar. Dios nos ayude a nosotros. Cuando empezamos a dejar de caminar, por eso le decía al principio, aunque sea de arrastra, vengámonos para el culto. Aunque sea sin gana, vengámonos para el culto. Porque aunque sea de arrastra, vamos caminando. Vamos caminando. Y Pedro empezó a hundirse. Y cuando ya iba quizás como a la cintura, va que Pedro era nadador, no era como nosotros. No era como yo me puedo atravesar nadando una distancia así. Pero ya cuando me canso y me paro, como no puedo flotar, ahí voy para abajo. Eso le pasó a Pedro. Iba caminando, pero como dejó de caminar,